Hola, bienvenidos a esta nueva serie de podcast a la que hemos titulado Encrucijadas. Encrucijadas es un podcast que tiene como tema lo que va a ser diferentes decisiones que nosotros tomamos en la vida. Y vamos a estar viendo sobre cómo cada uno de nosotros y muchos personajes de la historia bíblica quienes tomaron, cuando llegaron a estas encrucijadas, tomaron decisiones correctas o decisiones equivocadas. Y desde ese punto de vista, veremos cómo eso afecta a cada uno de nosotros para bien o para mal. En nuestra primer podcast, que fue la introducción a esta serie que titulamos Encrucijadas, dimos una introducción de lo que encrucijadas significa o qué quiere decir. Y esperamos de que sea de bendición, que sea de edificación para sus vidas esta serie de encrucijadas. Estaremos tratando diferentes tópicos, teniendo invitados en un futuro. Asimismo, estaremos compartiendo algunas experiencias de vida, como también lo que se tiene que ver con la historia y la teología. Así es que le animamos a que se suscriba nuevamente, comparta con otros, ya que queremos los viernes empezar una nueva serie. Va a ser en este mismo canal, pero va a ser una nueva serie que va a ser titulada Teología Práctica, lo que tiene que ver la teología en el ámbito práctico, diario, cómo aplica a nuestras vidas y es cómo nosotros podemos conocer mejor a Dios. Pero en esta serie de encrucijadas queremos compartir con usted diferentes tópicos en este tema de tomar decisiones y como comentaba en el principio, cada uno de nosotros ha tomado decisiones que han afectado nuestras vidas para bien o para mal. Encontramos en la historia bíblica de el primer personaje quien tuvo que tomar decisiones y sus decisiones han afectado hasta nuestros días. La Biblia dice en el capítulo 3 de Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto del aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Es una pregunta. Dios está haciendo una pregunta. Ellos han tomado una decisión. Dios había creado al hombre y lo había puesto y había designado que él fuera señor de la tierra y sus habitantes. Fue dotado con todo lo que requería para el desarrollo
de su naturaleza y el cumplimiento de su destino. En el fruto de los árboles del jardín tenía comida para el sostén. En el cuidado del jardín mismo, un campo de labranza para el ejercicio de su fuerza física. En los reinos animales y vegetales, una extensa región para la expansión de su intelecto. En el árbol del conocimiento, una positiva ley para el entrenamiento de su naturaleza moral. Y en la mujer, asociada a él, una compañía y una ayuda idónea. ¿Qué más podía pedir el hombre? Solo había algo que Dios les había dicho que no podían hacer. Ahora, notamos que la vergüenza es una de las consecuencias o la primera consecuencia del pecado. Porque si usted lee allí en Génesis capítulo 2, versículo 25, Génesis 2, 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una de las consecuencias del pecado, y la primera consecuencia, es la vergüenza. La Biblia nos enseña que, allí en el versículo 3 del capítulo 3, que la serpiente, pero la serpiente era astuta. La serpiente parece que fue una criatura hermosa antes de ser maldita. Ahora, esta serpiente era muy astuta. Astuta, la palabra astucia no necesariamente denota inteligencia. O algo que sea necesariamente bueno o malo. Es la forma en que se usa la astucia. La palabra astucia significa ingenio o significa ser listo. La serpiente era astuta, era ingeniosa y lista. Ella sabía lo que Dios le había dicho al hombre. Quizás Eva no era consciente de que los animales no podían hablar, o quizás estaba pensando eso mientras preparaba esta serie, este episodio. O quizás es un sentido de que al comunicarse con los animales fue un sentido perdido a raíz del pecado. No sabemos, es una mera suposición mía. No vaya a usted pensar, yo estoy diciendo así, estoy suponiendo, ya que Eva se pudo comunicar con la serpiente. Pudiese ser o pudiese existir la posibilidad de que antes de la caída del pecado, antes de la caída, razón del pecado, perdón, ellos podían comunicarse con los animales. Es una posibilidad. La pregunta que la serpiente hace a la mujer tiene un objetivo. Mira la pregunta que la serpiente hace a la mujer, que aquí la serpiente es una representación de Satanás. Y probablemente antes de que Satanás usara esta serpiente para comunicarse con Eva, o esta serpiente personificara a Satanás, como decíamos en el principio, quizás era un animal, una criatura hermosa, porque Eva no denota que ella tenga ningún recelo hacia la serpiente, ningún miedo, ninguna fobia. Ella se comunica con la serpiente de una forma muy fluida, muy correcto, sin ella tener un sobresalto porque la serpiente se estuviera comunicando con ella. Ahora, la pregunta en sí tenía un objetivo de insinuar que Dios no era bueno. Mira lo que dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente y Satanás en la serpiente está usando una astucia para
decirle a la mujer que Dios no es bueno. Porque si Dios fuera bueno, Dios no les prohibía o no les impediría que ellos disfrutaran de ese fruto, el cual era codiciable a los ojos, el cual se veía un fruto bueno. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moriráis, para que no muráis. Ahora, Dios había dicho que no comieran del fruto. No había dicho que no le tocaran. Note bien esto, que la mujer ya está respondiendo de una forma incorrecta, movida por la pregunta que ha hecho la serpiente y por la insinuación que la serpiente hizo de que Dios era malo. Porque si Dios fuera bueno, de ninguna forma Dios les iba a prohibir que ellos disfrutaran de ese fruto tan bueno. Debemos de entender que Dios lo que quería con esa prohibición de que no comieran de ese árbol era ver su obediencia, era probar su obediencia. Pero ellos tomaron una decisión. Vemos que en el versículo 6, de Génesis, mira el versículo 6 de Génesis, después que ella ha hablado con la mujer. El versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 6, estas tres áreas de autoengaño de Eva están descritas en el mismo orden como lo describe Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de Dios. Note bien que Adán y Eva, en el principio, Dios los ha puesto en el huerto, en un lugar hermoso, en un lugar, no era una jungla como muchos han tratado de ilustrar, una jungla llena de monte por todos. Era un huerto donde había todo lo que ellos necesitaban para subsistir, para deleitarse, para disfrutar. Dios solo les había dicho una cosa: que no comiesen del árbol que estaba en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ellos decidieron comer ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Ella fue engañada. Eva fue engañada. Adán no. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 14. Primera Timoteo 2, 14. Es lo que dice Primera Timoteo 2, 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado. Él pecó voluntariamente. Mire que cuando Dios viene y habla con Adán, Dios no cuando ellos pecan, Dios no viene y reclama a la mujer por haber comido del árbol del huerto. Dios exclusivamente pregunta
a Adán. En el versículo 11, en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién comió primero de el fruto del bien y el mal? Fue Eva. Pero Eva fue engañada. Adán tenía la opción de no comer. Adán comió sabiendo bien lo que estaba haciendo. La Biblia explica explícitamente que Adán no fue engañado, sino que él voluntariamente, cuando su mujer le dijo que el árbol era delicioso, que la fruta era deliciosa, él también comió, sabiendo lo que estaba haciendo, sabiendo de que directamente él estaba desobedeciendo a Dios y a la palabra revelada de Dios. Creyeron a la mentira de Satanás y ellos pusieron, Adán en principal puso su propia voluntad por encima de la de Dios. Ahora, encrucijadas. Llegamos al tema. Adán tuvo la decisión de obedecer a Dios, pero él decidió desobedecer, poniendo su voluntad, poniendo sus deseos por encima, de la voluntad de Dios revelada a ellos a través de su santa palabra. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, Dios no busca seguidores que le sigamos de forma robótica. Él busca personas quienes voluntariamente deciden obedecer a Dios. Dios no va a torcer tu mano para hacerte hacer su voluntad. Dios dice en su palabra que todo el que quiere venir en pos de él, que tome su cruz y le siga. Eso implica voluntad. Yo me he preguntado, mientras he estudiado, ¿qué hubiera pasado si Adán no come del fruto del bien y del mal? Ya la mujer había comido, pero había sido engañada. Quizás Dios, en su misericordia, hubiese salvado de culpabilidad a la raza humana. Porque mire, a raíz de que Adán voluntariamente pecó, desobedeciendo la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho, ese pecado no solo se quedó en Adán, sino que ese pecado pasó a toda la raza humana, afectó a toda la raza humana. Mira lo que dice Romanos 5:12. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre, por ese Adán, entró el pecado en el mundo. Y por el pecado, la muerte. Vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo caído, en un mundo lleno de violencia. En este momento en que estoy grabando estos episodios, estamos como misioneros, plantadores de iglesias en el país de Honduras, en el departamento de Olancho. Casi a diario escuchamos de homicidios, de muertes violentas, escuchamos de masacres. ¿Sabes qué? Eso es una consecuencia del pecado.
Adán tuvo la oportunidad en sus manos de evitar el error que su mujer había hecho, de permitir ser engañada por Satanás. Pero a él obedecer, a él creer lo que su mujer le estaba diciendo y hacer lo mismo que había hecho su mujer, hacerlo de una forma voluntariamente, de poner sus deseos, de poner su voluntad por encima de los deseos de Dios y por encima de la voluntad de Dios, el pecado permitió él que el pecado llegara a su vida. ¿Cuál fue el pecado? ¿Fue un pecado horrible? No, fue algo aparentemente inocente. Él comió del fruto de cual su mujer le había dicho que era delicioso, que era bueno. Él vio que su mujer no murió instantáneamente y decidió comer él también de ese fruto. Ahora, las consecuencias de nuestras decisiones. Esa fue una encrucijada para Adán. En esa encrucijada, Adán tomó el camino incorrecto. Adán, en vez de obedecer a Dios, desobedeció la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena y perfecta para nuestras vidas. Yo personalmente he tomado decisiones que no han sido las buenas y perfectas. ¿Y sabes qué? Han venido consecuencias a mi vida. Quizás usted mismo, viendo este episodio, pudiese decir, yo también he tomado decisiones y ahora estoy cosechando la consecuencia de esas malas decisiones. Todo el mundo está cosechando ahora mismo las decisiones, las consecuencias, de la decisión que Adán tomó, de comer del fruto del árbol de la vida, del bien y el mal. Mire lo que pasó como consecuencia de ellos comer del fruto de que Dios les había dicho que no comieran. Inmediatamente decíamos que la primer consecuencia de el pecado es la culpa. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un profundo sentido de culpa fue la consecuencia inmediata del acto de pecar contra Dios. La segunda consecuencia fue perder la comunión con Dios. El versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La primera consecuencia fue la vergüenza. Y por años el mundo, la humanidad, ha vivido en vergüenza a raíz de su pecado y ha tratado de cubrirlo con sus buenas obras, imitando lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? Ellos cosieron hojas de higuera y se cubrieron a ellos mismos. Vemos que esto simboliza nuestras obras y nuestros deseos de querer nosotros cubrirlos con nuestra propia justicia. Para muchos, para algunos de ustedes que me están escuchando, esto puede significar quizás su religión. Puede incluso significar la iglesia a la que usted va, o a la que usted asiste, o a la que usted es fiel. Quizás para cubrir su culpa, la culpa de su pecado. Pero realmente usted lo que necesita es a Cristo. Usted necesita conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal y no una iglesia, como quizás usted piensa, y no buenas obras, como quizás hay gente muy moral. Hay gente que hace muchas buenas obras, pero desafortunadamente no han conocido al Salvador. El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene un plan redentor y ese es nuestro Señor Jesucristo. Mira, Dios tenía un plan para salvar a su pueblo. 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 Tenía un plan para salvar a su pueblo.
la mujer y el hombre. ¿Qué Dios hizo? Dios les cubrió. Dios los cubrió con pieles. En vez de que ellos tuvieran su propia justicia, que era representada por esas hojas de higuera, Dios cubrió al hombre y a la mujer. Obviamente, sí tuvieron las consecuencias de su pecado. Ellos tuvieron que salir del huerto. Ellos tuvieron que abandonar aquel huerto. La mujer le dijo Dios, al hombre le dijo Dios, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A la mujer también Dios también dio un castigo. Hubieron consecuencias, que se multiplicaran los dolores en su embarazo o a la hora de dar a luz. A la serpiente también Dios dio una maldición y esa maldición, una de ellas es que se iba a arrastrar sobre su pecho. Quizás antes de eso la serpiente volaba o caminaba, no sabemos, pero Dios le dijo que se arrastraría sobre su pecho y que la descendencia de la mujer le iba a herir la cabeza, le iba a quitar el poder. Dios se preveyó de una forma en que ellos pudiesen cubrir su vergüenza. El versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios no se conformó con la acto justicia del hombre, donde ellos se habían hecho túnicas, donde ellos se habían hecho, delantales de hojas de higuera para cubrir sus vergüenzas. Dios les cubrió con la sangre del cordero que fue derramada para que esas pieles fueran provistas para cubrir su vergüenza. Mi hermano, mi amigo, la única forma de que nuestros pecados y nuestras culpas sean quitadas es a través de la sangre preciosa del Cordero. Tal vez usted dice, pastor, yo he tomado muchas decisiones malas, hay muchas cosas de las que me avergüenzo. Es tiempo de venir al Cordero, de permitir que la sangre del Cordero inmolado limpie sus pecados. Yendo a ese sacrificio que Cristo ofreció en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Es nuestro deseo que Dios le bendiga, que este episodio haya sido de bendición para usted y su familia. Si así lo es, le animamos a que lo pueda compartir con otros. Que el Señor le bendiga y será hasta el próximo episodio. Nos vemos entonces. Mientras tanto, denle allí me gusta, compártalo o suscríbase para que en el futuro, cuando tengamos series que van a ser cursos teológicos, usted pueda disfrutar de ellos suscribiéndose. Al suscribirse, usted recibirá notificaciones cuando un nuevo episodio haya subido. Esperamos hacerlo de forma semanal y en nuestro otro canal hacer lo mismo con teología práctica. Así es que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.